Amigos, buenas noches. Nuevamente tengo que estar con vosotros otra vez para hablar del tema de Pedro Sánchez, de que esta mañana ha comunicado las conclusiones de su reflexión sobre si dimitía o no dimitía. Había ido esta mañana a ver al rey y tenía previsto pues dar la rueda de prensa a las 12, pero las dio a las 11 de la mañana. Y bueno, yo no sé, ha ido a ver al rey si finalmente no ha dimitido. Pero bueno, prácticamente para hacer el paripé. Y bueno, pues está estando todo el día en las redes sociales que han estado ardiendo. Y todo se ha centrado en este miedo que había expuesto José María Aznar. José María Aznar había sido presidente del gobierno durante 8 años. O sea que ya tiene una experiencia como presidente de gobierno incluso mucho más larga que la de Pedro Sánchez. Y sus miedos se basaban en dos cosas: que Pedro Sánchez asaltará el poder judicial y asaltará el poder mediático. ¿Y cómo lo hará? Pues básicamente hará unas leyes en las cuales no hagan falta estas mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que haya un Poder Judicial que sea más a su gusto. Luego, el tema de controlar los medios de comunicación. Va a ser prácticamente un nuevo inquisidor que hará que la propaganda, la información, sea como a él se le antoje, censurando y poniendo todo tipo de limitaciones a todo tipo de información, a todo tipo de contenido que a él no le interese, de los cuales sacará una ley, la cual va a sacar unas pautas, pues, con la excusa de delito de odio, con la excusa de la ultraderecha, con cualquier tipo de excusas que de determinados temas no se puede hablar, determinadas palabras no se pueden decir, determinados temas no se pueden dar opiniones, sobre todo temas que son sensibles para el gobierno. Quien de alguna manera se sacará alguna ley de la manga, que el tema de las leyes pues es tan viejo que hay tantas maneras de cocerlas, tantas maneras de crearlas, que de alguna manera lo va a hacer. Fijaos una cosa, esta mañana ha comunicado su decisión, que es continuar en el gobierno de España, pero con más fuerza que nunca. Está más predispuesto que nunca a seguir siendo presidente del gobierno para hacer lo que él se propone. Primero de todo, seguir en el poder a cualquier precio, dando cualquier concesión a todo aquel que le apoye. Y normalmente los que lo apoyan son los separatistas o los comunistas, que ya van obteniendo cosas a cambio porque los apoyos no se regalan, por supuesto. En esto irá. Y en esto está el miedo de que lo que hay se acabe terminando por convertir en una dictadura. ¿Vosotros pensáis que hay una democracia? Porque Pedro Sánchez dice que lo hace así, para decirlo entre comillas, que es para salvar la democracia. Salvar la democracia de la ultraderecha, salvar la democracia de determinados mensajes, salvar la democracia de que, pues, en fin, que Pedro Sánchez lo que quiere es controlarlo todo, imponer una dictadura. Democracia en España, desde luego que no es una democracia. Y ahora lo explicaré de una manera mucho más clara. Fijaos, esta notificación que ha hecho esta mañana, en la que nos ha comunicado que no dimite y que empieza a continuar como presidente del gobierno, lo ha hecho en la entrada del Palacio de la Moncloa. Lo que tenéis aquí detrás mío es el Palacio de la Moncloa. Lo ha hecho aquí donde están las escaleras, como podéis ver, las escaleras, aquí está la entrada. Y lo ha hecho supuestamente delante de los periodistas, pero lo que se ve a las claras es que ha sido una grabación delante de las cámaras de televisión para hacer su comunicado. No ha habido prácticamente ningún periodista. No le interesa que hayan periodistas, porque los periodistas le ponen a hacer preguntas incómodas. Les pueden preguntar, bueno, ¿qué piensa hacer? ¿Qué leyes quiere sacar? De lo que se queja de los medios de comunicación, ¿qué leyes piensa sacar para poner estas limitaciones? De lo que él llama desinformación. Lo del Poder Judicial, pues también cómo lo piensa hacer, qué tipo de ley. En fin, cualquier cosa que se le pregunte. Fijaos una cosa, ha empezado esta mañana con la notificación
haciendo ver que lo hacía delante de periodistas, lo primero que ha dicho es buenas tardes. Buenas tardes a las 11 de la mañana, cuando estaba planificado para las 12. Y para las 12 tampoco es la tarde, sigue siendo la mañana. Las 11 es la mañana. Ha dicho buenas tardes, lo cual significa que este vídeo, este comunicado que ha hecho, ha sido grabado previamente, ha sido ensayado. O sea que posiblemente se haya grabado el día anterior o el otro día anterior. O sea que Pedro Sánchez ya tenía muy claro que no iba a dimitir y que tomarse estos 5 días de reflexión, como ahora se llama, eran 5 días para ganar tiempo, para preparar los planes que hará ya bien pronto. Porque si se trata, por ejemplo, de hacer una ley de control mediático y lo de control judicial, la cual pues él se puede ganar salpicado por los casos de corrupción, por los casos el caso este de Marruecos, del programa Espía Pegasus, los tráficos de influencia de su mujer. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta de que pronto van a haber las elecciones al Parlamento Europeo y las cosas pueden cambiar, le corre prisa en sacar una ley para poder controlar el poder mediático, la prensa, las televisiones y las redes sociales. Y perseguir, por ejemplo, a los que suben contenidos en las redes sociales cuyo contenido no es de agrado del gobierno, que es crítico como el gobierno, que pone los dedos de la llaga a las cosas que está haciendo el gobierno, porque el gobierno, desde luego, muchas cosas las está haciendo mal. Fijaos, el presidente que había antes, Mariano Rajoy, que ganó las elecciones por aquello de más empleo, menos impuestos, pero que al final ni creó más empleos ni bajó los impuestos, sino que los subió. Hubo más desempleo y al mismo tiempo subieron más los impuestos con Mariano Rajoy. Pues Mariano Rajoy, los comunicados, las ruedas de prensa, lo hacía a través de un plasma. ¿Y qué es un plasma? Una televisión. Era una televisión, pues para eludir a los periodistas, para que los periodistas no le hicieran determinadas preguntas que podrían ser incómodas o que podrían perjudicar a su imagen. Pedro Sánchez, pues está haciendo algo parecido. Solamente que está disimulando que está haciendo un comunicado delante de muchos periodistas. Pero no es así, solo hay las cámaras de televisión que han grabado cualquier momento. Venga a saber cuántas veces ha grabado. Si ha grabado 2 o 3 veces, porque si graban delante de las cámaras de televisión y hay algo que no les sale lo bastante bien, pues lo vuelve a grabar otra vez. Porque se cuida mucho de su imagen. Y desde luego Pedro Sánchez tiene sus asesores de imagen. Fijaos el esteticismo de su cara, se pone cremas, está bien peinado, el pelo bien recortado, la americana bien planchada, y en fin, que no se le vea ninguna arruga, y en la cara tampoco se le vea ninguna arruga, por tal consecuencia va muy bien maquillado. Y pues esto lo está aprovechando Pedro Sánchez porque sabe del potencial de la televisión. La gente lo que recuerda es la imagen que ve. Pero bueno, se ha grabado. Le ha salido de una manera chapucera, para empezar, porque ha dicho buenas tardes. Puede que sea un lapsus, pero normalmente Pedro Sánchez no es de soltar lapsus. O sea que de entrada la grabación ya ha sido chapucera, ha sido sin periodistas, porque tiene miedo que le pregunte cualquier cosa que podría perjudicar a su imagen. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ahora peligra el Poder Judicial, la separación de poderes. Ahora existe el riesgo de que haya más censura y podemos decir que con Pedro Sánchez va a mover la Inquisición aquí en España. Si con Franco teníamos una ley, la ley que había hecho la ley Fraga, una ley que había hecho Manuel Fraga, el líder del Partido Popular, y bueno, la prensa de la época de Franco era bastante libre. Claro que no podías publicar cosas que al régimen franquista no le gustaran. No se podía poner pornografía, por ejemplo, pero era bastante imparcial. Que es esto lo que tiene que ser la prensa, tiene que ser plural, imparcial. Y lo mismo el Poder Judicial también tiene que ser imparcial. Aquí en España, como ya se ha repetido muchas veces, con una vez se le escapó decir a Pedro Sánchez, ¿y la fiscalía de quién depende? Pues eso, del gobierno. Venga a decir que la fiscalía depende del mismo. Entonces aquí en España, pues lo quieren montar de una manera que
los fiscales todos dependen del primer fiscal, o sea, el fiscal general del Estado, y es el que les marca las pautas de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y al mismo tiempo depende del gobierno. Por lo tanto, no hay una justicia imparcial. Por un lado, la Fiscalía, Pedro Sánchez ya la tiene controlada, y por otro lado, el Tribunal Constitucional también lo tiene controlado. Le falta el Tribunal Supremo, también lo tiene controlado. Le falta el control del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí el problema está en una cuestión de mayorías, de las cuales también se tendría que poner de acuerdo el Partido Popular. Por esto, Vox ha rogado al Partido Popular que no siga con las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial para que Pedro Sánchez no se haga con el control del Poder Judicial. Pero bueno, mediante decreto ley, mediante la mayoría parlamentaria, puede sacar una ley para poder hacerlo. En otros países, la Fiscalía, yo no sé, por ejemplo en Estados Unidos, los 3 máximos magistrados de la judicatura proponen a alguien para fiscal, a unos cuantos personajes para fiscal general, que finalmente es el presidente del gobierno quien lo aprueba. Bueno, pero no sé si esto está en Francia, porque me parece que en Estados Unidos, para proponer al fiscal general, lo puede proponer el presidente de la República, pero lo tiene que aprobar el Senado. Y en Francia, perdón, en Alemania, me parece que el fiscal lo tiene que aprobar el Parlamento. Y en España lo propone el gobierno y lo firma el rey, que es lo mismo que el fiscal es alguien que esté dentro de la cuerda del gobierno. Por tanto, la justicia no es todo lo imparcial que debiera. Porque, bueno, si hay unos casos de corrupción y los que acusan estos casos de corrupción y de tráfico de influencias, manos libres, hazte oír. Y ahora Vox también se ha personado como acusación particular contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por la cuestión esta de las corruptelas y los tráficos de influencias supuestos, porque se tiene que pronunciar la justicia. Entonces, en un caso así, la Fiscalía lo que tendría que ver es también, bueno, si hay indicios de delito, dejemos que la justicia actúe, que los jueces hagan su trabajo. Y luego, pues una vez hecho el trabajo, que se tiene que hacer bien, porque son temas muy delicados, esto de condenar a alguien, pues dicten su sentencia y digan si, pues, Begoña Gómez, pues, es culpable o es inocente. Si es verdad o si es mentira lo que se dice de que Begoña Gómez pues se aprovechó de ser la esposa del presidente del gobierno para influir en determinadas ayudas públicas que eran muy contagiosas. Pero bueno, así es como estamos y así es como nos vamos a encontrar. Lo que tenemos que hacer es impedir que se imponga la censura, impedir que se imponga la falta de libertad de expresión, impedir que exista la separación de poderes y que todo poder lo vaya acaparando el presidente del gobierno, que esto es lo que a él realmente le interesa. Y que sepáis que un presidente del gobierno, si es una persona que realmente quiere estar al servicio de su país, al servicio de los ciudadanos, suele ser una persona honesta que no tiene ningún miedo a los periodistas, que le pregunten cualquier cosa, porque ya le vienen su sueldo. Su sueldo del presidente del gobierno es servir a la nación, de acuerdo con el programa político que ha presentado la campaña electoral. Pero a cualquier pregunta que le hagan los periodistas, la tiene que responder con detalle, porque así es como se es transparente, como se deja de ser sospechoso. No puedes cuestionar a un presidente del gobierno si cualquiera ha tenido la libertad, cualquier periodista, de medios de información plurales, que todos tengan sus turnos para hacer sus preguntas. Si se consiente esto, el presidente del gobierno no es del todo sospechoso de pues cosas que nos está ocultando, malas pretensiones que pueda tener. Pero si tiene miedo, si solamente le interesa su imagen, solo le interesan los mensajes que a él le interesa, pues no está siendo ni transparente, ni honesto, ni claro. Y en todo caso está siendo muy sospechoso. Por tanto, así no se debería de ser.
las ruedas de prensa, los comunicados, como este que ha sido importante porque España ha estado en vilo durante 5 días. ¿Qué va a pasar? ¿Continuará o no continuará Pedro Sánchez en el gobierno? Es una cosa seria. Por tanto, se ha comunicado su reflexión. Lo que debería de haber hecho es dejar que los periodistas fueran a preguntarle, pero no ha ido nadie. Y para empezar, había dicho, buenas tardes, lo cual quiere decir que no ha sido hoy, la grabación no ha sido hoy. Y si hubiera sido hoy, si hubiera sido cierto, estarían los periodistas podrían confirmar si se ha celebrado esta hora, esta conferencia de prensa o esta notificación. Y le hemos podido preguntar sobre todas las dudas que tienen los ciudadanos, porque los periodistas lo que quieren pues ganarse la vida, y para ganarse la vida tienen que informar bien, tienen que informar de una manera imparcial, tienen que informar de una manera honesta, tienen que ser críticos también, porque los periodistas, su función es que los ciudadanos podamos estar informados. Y todos los ciudadanos tienen intereses, todos los ciudadanos están preocupados por su propio país. Y para esto están los periodistas, para sacarle a los políticos pues sus pretensiones, lo que piensan hacer, cómo lo piensan hacer, cuándo lo piensan hacer, por qué lo piensan hacer. Las preguntas típicas de los periodistas. Y Pedro Sánchez no está con esto. ¿Por qué? No es transparente. Solo se preocupa por su imagen. Tiene miedo a las preguntas incómodas que les pudieran hacer los periodistas, que pudiera hacer que metiera la pata. Pero bueno, un presidente de gobierno tiene que ser honesto y responder pues lo que se le ocurra. Y si se equivoca, como se puede equivocar todo el mundo, rectificar. Esto es mucho mejor. Tiene que ser honesto y transparente. Y esto Pedro Sánchez no lo es, sino todo lo contrario. Es pues sospechoso. Va a ser lo que claramente se podría decir que es censura, inquisición. Los tiempos de la Inquisición ya deberían de estar superados, pero es una lástima que en España todavía estemos así y vayamos por el mismo camino. Y si no, vean cómo está Venezuela. Venezuela está que el gobierno que Nicolás Maduro controla, el Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, la prensa y las redes sociales. Y en un país así, en el que Nicolás Maduro tiene todos estos poderes, no hay libertad. Y en esto vamos a España también. Pero bueno, amigos, pues que lo tengáis claro, que si no están los periodistas, todo falso, todo mentira. Y ahora que algunos tertulianos de la televisión y algunos presentadores de la televisión, pues están blanqueando a Pedro Sánchez, no les hagáis caso. Bueno, pues ya veremos de aquí adelante cómo irá la cosa, porque este canal, el mío, por ejemplo, hay mucho peligro de que me lo quiten, me lo corten, me censuren, o incluso me puedan perseguir. Esta es una preocupación de muchos influencers que suben contenido a las redes sociales, porque hay influencers, o youtubers, como queráis llamarle, que tienen más seguimiento, más visualizaciones que cualquier telediario de cualquiera de las cadenas de televisión más destacadas. Y esto a Pedro Sánchez no le interesa. Pedro Sánchez no le interesa que se sepa la verdad. Un verdadero patriota, un político que realmente estuviera al servicio de un pueblo, no tendría este miedo. Sería completamente transparente. De acuerdo que puede ser de una ideología o de la otra. Puede ser comunista, puede ser liberal, puede ser separatista, puede ser socialdemócrata, puede ser la ideología que quiera. Y tiene que estar, pues, ceñirse a lo que ha sido su programa electoral. Por tanto, no tiene que tener ningún miedo a responder a las preguntas de los periodistas. No debería tener ningún miedo a ser transparente y como ello a ser honesto. Puede que tome unas determinadas decisiones que a una parte del pueblo no le guste, pero ganó las elecciones, o sea que una buena parte del pueblo le dio su voto de confianza. Ahora bien, hay que saber escuchar a la oposición también, hay que saber escuchar a los demás, qué razones tienen por ese desacuerdo. Porque escuchando los desacuerdos de los demás, puede que también tengan razón, y esto nos beneficia a todos. Bueno amigos, pues termino mi vídeo. Recordarlo, que si no se deja preguntar a los periodistas o si se seleccionan o están mintiendo y que ahora corremos el peligro pues que haya una inquisición, que haya una censura y por tanto vamos a tener menos libertades
y menos derechos, y con ello también la democracia española se ha reducido cada vez más. Cada vez es menos democracia. Lamentablemente es así. Y por esto es importante informar, comunicar a la gente, expresar opiniones. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós, muy buenas noches.